Bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, este domingo hermanos, domingo especial para nosotros. Yo te voy a comentar por qué. Mi primera petición delante de Dios y delante de todo el pueblo del Señor es que pronto estemos ya hermanos en nuestros lugares donde alabamos y glorificamos el nombre de Dios de una manera especial, reunidos con ustedes, glorificando su santo y bendito nombre. Bien hermanos, hoy es un día especial porque entre los cristianos celebramos el día de Pentecostés, hermanos, y es una fecha en la cual no la podemos dejar pasar. Pentecostés significa 50. Es una festividad, hermanos, entre la iglesia cristiana que después de los 50 días de la ascensión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, hermanos, bien, Él nos da la oportunidad de alabar y glorificar su nombre, porque fue una manifestación, un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, sin precedente alguno. Gloria a Dios. Bien, hermanos, para los judíos, estas fechas las consideran que Moisés recibió en el Sinaí, después de su salida de Egipto, 50 días después aproximadamente, hermanos, las tablas de la ley, las tablas de la ley del Señor. Y también hay otra festividad entre los judíos, hermanos, que las primeras cosechas, las primicias, y que nosotros en nuestro contexto cristiano y como iglesia vemos a través de la palabra la primera cosecha de los cristianos, 3,000 en un solo día. Gloria a Dios. Entonces, eso es de reconocer que la iglesia empezó a crecer de una manera especial por obra del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a iniciar. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, nos da, hermanos, el testimonio de la palabra del Señor del derramamiento del Espíritu Santo de una manera especial. La Biblia dice en el capítulo 1 de Hechos de la siguiente manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen allí la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él estuvo con sus discípulos y con más discípulos, hermanos, 40 días. Y precisamente Él les dice que permanezcan en Jerusalén, unánimes, juntos, gloria a Dios, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, para estar en oración, hermanos, para estar en oración. Porque les dijo: Juan ciertamente os bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados, gloria a Dios, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, ellos permanecieron en el aposento alto, unidos, unánimes, para hacer oración, hermanos. Dice la Biblia que había como 120 personas. Bien, en Hechos capítulo 2, hermanos, nos habla de un momento especial. Fue en la mañana, fue en la mañana porque el apóstol Pedro les dijo a las personas, hermanos, que era la tercera hora del día. Entonces, consideramos que era aproximadamente las 9 de la mañana. Bien, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Gloria a Dios. Qué importante es que nosotros ya volvamos a nuestros lugares donde alabamos y glorificamos el nombre de Dios, donde podamos, hermanos, bendecirnos, ser bendecidos en un lugar donde sus ojos y sus oídos están puestos para escuchar la oración de su pueblo. Pues en esta ocasión el pueblo estaba reunido, hermanos, en el día de Pentecostés, en el aposento alto, orando a Dios y dando gracias día a día por la iglesia. Bien, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La manifestación del Espíritu Santo fue especial, hermanos, y fue a través de un viento recio, dice la Biblia, un viento fuerte, un ruido fuerte, y llenó toda la casa de estas 120 personas que aproximadamente estaban ahí reunidas, hermanos, haciendo oración, unánimes en oración. Gloria a Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Bien, vemos entonces la manifestación del Espíritu Santo como un viento, pero también como fuego. Gloria a Dios. Y la Biblia sabemos que el mismo Juan el Bautista decía que él bautizaría en agua, pero la persona que venía atrás de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, hermanos, les dijo que recibirían poder.
mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo, hermanos, considero que no solamente hasta lo último de la tierra, sino también hasta los últimos tiempos. El Espíritu Santo ha hecho una realidad el Evangelio, hermanos, para que nosotros tuviéramos la oportunidad, 2000 años prácticamente después, de conocer de su palabra. Y eso es una gran bendición, hermanos, tener al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, haciendo que mucha gente reconozca, reconozca su pecado, reconozca y venga a Jesucristo, hermanos, a entregar su vida y que se reconcilien con el Señor a través de la cruz. Gloria a Dios. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, porque decía yo al principio que había una festividad, y a esta festividad venía mucha gente de diferentes lugares. Gloria a Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Hecho este estruendo, hermanos, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. El estruendo, hermanos, fue tan fuerte que se escuchó seguramente en todo Jerusalén. Entonces, se percataron de que algo estaba pasando, pero lo más sorprendente es que los oían hablar su propia lengua. Tal vez todos hablaban hebreo, hermanos, pero también hablaban otra lengua porque ellos eran procedentes de otras naciones, eran judíos procedentes de otras naciones que venían junto con otras, junto con personas también tal vez extranjeras, hermanos, a celebrar en Jerusalén las fiestas de las primicias. Bien, gloria a Dios. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, dice la Biblia, y estaban confusos porque entonces les oían hablar su propia lengua. Gloria a Dios. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, no son estos Galileos, gloria a Dios, no son estos Galileos, amén. No son estos Galileos en los cuales ¿por qué hablan nuestra propia lengua? ¿Por qué los oímos hablar? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense, eran judíos prosélitos, eran judíos que habían nacido en otras latitudes, en otras regiones, que tenían las costumbres de judíos, como judíos que eran, pero que de todos modos reconocían que su lengua en la cual ellos habían nacido, ahora la escuchaban y oían las maravillas de Dios. Dice aquí la palabra partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, hermanos, más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, de lo que comentaba al principio, cretenses y árabes. Les oímos hablar nuestras lenguas de las maravillas de ¿quién? De las maravillas de Dios, hermanos, de las maravillas de Dios. No es más que un ejemplo de que Dios tiene un plan para toda la gente en el mundo, hermanos. Reconocemos, y la Biblia lo dice claramente, que la salvación viene de los judíos. La promesa hecha a Abraham, hermanos, en el cual serían benditas todas las naciones, aquí yo también veo en parte un cumplimiento de que aquí nos está hablando prácticamente de 14 naciones, hermanos, de 14 naciones, de 14 lenguas diferentes, en las cuales, gloria a Dios, cada quien les oía hablar su propia lengua en la que ellos habían nacido. Amén. Y oían, hermanos, las maravillas de Dios. Nosotros queremos que siga habiendo maravillas de Dios en nuestras vidas. Permite entonces que el Espíritu Santo, abre la puerta al Espíritu Santo a tu corazón. Hazle la invitación al Espíritu Santo, porque yo estoy seguro que la promesa del Señor Jesucristo que les dijo que permanecieran en Jerusalén, porque ellos recibirían el poder del Espíritu Santo, ellos lo creyeron, hermanos. Lo creyeron firmemente y permanecieron 10 días más orando a Dios en todo momento. Gloria a Dios en ese lugar llamado el aposento alto, lugar donde ellos escogieron este tiempo, hermanos, para estar allí unánimes, para poder recibir la promesa de Dios. Bien, hermanos. Entonces estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero como todo, hermanos, otros estaban burlándose,
Dice la Biblia que otros estaban portándose. Decían, ¿están llenos de qué? De mosto. Estaban tomados, ¿verdad? Habían bebido, pero eran, hermanos, las 9 de la mañana. Era muy temprano. No se acostumbraba en ese tiempo, hermanos, a beber vino a esa hora. Entonces, gloria a Dios, hermanos, se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar y da un discurso donde les dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea esto notorio y oíd mis palabras. Dice la Biblia, hermanos, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y aquí se recomienda que se oiga la palabra y que sea notorio entre todas esas personas que estaban escuchando y que iban a escuchar el mensaje, el discurso de Pedro, pero Pedro ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que la hora es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en aquel tiempo, dice la Biblia, sería derramado el Espíritu Santo, gloria a Dios, de una manera especial sobre todos los jóvenes, sobre los hijos, sobre vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Estoy citando Joel, hermanos, capítulo 2, versos del 28 al 32, que aquí mismo en Hechos está escrito. Gloria a Dios. Varones israelitas, les dijo Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, gloria a Dios, varón aprobado por Dios entre vosotros, haciendo maravillas y prodigios, gloria a Dios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces Pedro empieza a compartir de la palabra. Pedro empieza a darles el testimonio, hermanos, de todo lo que hizo Jesús y cómo Jesús fue injustamente crucificado, pero con un propósito, con el propósito de darnos salvación en esa cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, hermanos, resucitar para darnos muestra que los que creemos en Él también viviremos en Él. Gloria al Señor. Entonces, cuando toda esta multitud, hermanos, una multitud grande, escuchó el mensaje de Pedro, escuchó seguramente el mensaje en cada una de sus lenguas, porque los 120 habían recibido el Espíritu Santo y hablaban una lengua de las 14 o un poquito más, acabamos de mencionar, hermanos. Yo creo que oían a Pedro en su idioma hebreo y ellos lo traducían en el idioma de un grupito de medos, de un grupo de Frigia, de Panfilia, de árabes, de los que vivían al norte de África, hermanos, de los que vivían en diferentes lugares. Yo creo que había grupos, había 120 personas para poder, gloria a Dios, traducir ese mensaje de Pedro para que escucharan, gloria a Dios, con atención la palabra. Yo recuerdo, hermanos, lo que dice la Escritura en Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo estaba tomando la vida de Pedro para dar su palabra de una manera especial, para compartir el mensaje de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, y en ese tiempo sería la primera cosecha de cristianos. Dice la palabra, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para sentarse en su trono. David era conocido, hermanos, se tenía en una gran estima como de los mejores reyes, pero su sepulcro estaba ahí. Y Jesús, siendo descendencia de David, él no se quedó en la tumba. Él resucitó y Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Al oír este mensaje en su propio idioma, hermanos, en su propio idioma para que no hubiera confusión, miren, hermanos, yo quisiera tocar aquí un tema en el cual mucha gente habla acerca de las traducciones de la Biblia. Y a veces la interpretación a una traducción puede cambiar un poco.
Yo oía decir, por ejemplo, que había una nación, en una región de una nación había gente que no conocían el el pan de trigo como nosotros lo conocemos. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando nosotros leemos esa palabra, naturalmente la entendemos en nuestra mente y en nuestro corazón espiritualmente, que Él es el alimento espiritual. Pero si lo llevamos a un plano terrenal, entendemos que es el pan, es nuestro sustento para nuestra vida materialmente hablando. Pero en esa región de esa nación, hermanos, el pan no era conocido. ¿Y saben cómo fue la traducción a su Biblia para ellos? Ellos conocían la papa. La papa era su alimento, la base de su alimento, así como nosotros tenemos alimentos que son base para la alimentación del pueblo mexicano. En esa región la papa era la base de su alimentación. Entonces, en su traducción de ellos no decía yo soy el pan de vida, sino yo soy la papa de vida. ¿Por qué? Porque para ellos representaba la papa el alimento, el sustento. Para nosotros el pan, como a los judíos, representa el sustento para nuestras vidas. Entonces, por qué toco este tema? Porque a veces las traducciones de la Biblia pueden ser diferentes, pero la esencia nunca se pierde. Eso es lo importante, lo fundamental. Hermanos, efectivamente, de traducción a traducción alguien puede interpretarlo de una manera, pero yo estoy seguro que quien toma la interpretación de la Biblia y la empieza a escribir, yo estoy seguro que es iluminado por el Espíritu Santo, que es tomado por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro, hermanos, que en esa traducción de Pedro, de su primer discurso, a través de esas 120 personas, hacia ese grupo de extranjeros, de judíos procedentes de otras naciones y de prosélitos, de gente extranjera, se iba traduciendo el discurso, el mensaje, hermanos, a lo mejor con palabras diferentes, obviamente en el lenguaje, pero también, hermanos, con la esencia. Lo importante es la esencia de la palabra. Y por más traducciones que haya en la Biblia, siempre, hermanos, debemos de tener cuidado de que la esencia nunca, nunca se pierda. Entonces, hermanos, no nos preocupemos por las traducciones. Sí es importante. Nosotros nos basamos más en la versión 60, ¿verdad? En la Reina Valera. Pero es una traducción, gloria a Dios, que seguramente, hermanos, ha tenido cambios desde las primeras traducciones, pero la esencia no se pierde. ¿Y saben por qué les hablo de la esencia? Porque la esencia del mensaje de Pedro fue este. Al oír esto se compugieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles la siguiente palabra. Le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis igual que nosotros el don del Espíritu Santo. Yo estoy casi seguro que la esencia de la palabra arrepentimiento, hermanos, no se pierde en ningún lenguaje porque arrepentimiento es cambiar de dirección. Yo voy para el norte, arrepentimiento ahora es ir para el sur. Yo creo que la esencia no se pierde. Hermanos, tampoco se pierde, como dice aquí la palabra, arrepentíos de sus pecados y bautícese. Yo creo que también la inmersión en el agua tampoco se puede perder. Yo creo que traducción a traducción, hermanos, en idioma o en diferente lengua, pues bautizarse y sumergirse en agua puede ser claro para todos. Es parte de una palabra cotidiana, es parte de una acción cotidiana como el arrepentimiento. El arrepentimiento es ir en una dirección, vienes a Jesucristo, cambias de dirección. Y bautizarse, sumergirse en agua, gloria a Dios, es una bendición especial, hermanos. Es una bendición del Señor de una manera especial. Y además les dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Eso nos involucra a nosotros. Gloria a Dios. Para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios llamare. Y Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí.
y ahora tenemos el sello del Espíritu de Dios en nuestras vidas de una manera especial. Dice la Biblia, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Fíjense, con otras muchas palabras, allá habla de que cada uno de esos 120 que habían recibido una lengua especial para un grupo determinado de gente para hablarles, la palabra era la misma, la esencia era la misma. Gloria a Dios. Se les testificaba y se les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, solo en aquel día, como 3,000 personas, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por un tiempo. Pero después, cuando regresaron a su origen, a sus naciones, a sus tierras, hermanos, empezaron a llevar la palabra. Empezaron a llevar la palabra, a esparcir el evangelio. Gloria a Dios. Y después encontramos en estos mismos capítulos subsiguientes de Hechos, como otros escucharon también el mensaje de Dios y esa vez fueron añadidos como 5,000. Entonces podemos ver, hermanos, podemos ver cómo la obra comenzó por algo, por el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia empezó a tener un crecimiento exponencial. Hoy que escuchamos mucho esta palabra exponencial, hermanos, lo podemos entender. Empezó a crecer gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso los cristianos hoy no podemos dejar pasar esta fecha. Esa fecha es importante para nosotros, hermanos. Pero ¿sabe qué es más importante? El arrepentimiento en tu vida, el bautizarte. Gloria a Dios. Me gustaría regresar al templo, hermanos, y no dejar pasar muchos días para celebrar bautizos. Ya tenemos por lo menos una candidata, ya tenemos para bautizarla, gloria a Dios, y darle cumplimiento a esta palabra, porque esta palabra era para nosotros y para nuestros hijos, gloria a Dios. Y recuerda, la esencia de la palabra, aún habiendo traducciones, no se va a perder, porque yo estoy seguro que en el lenguaje a cada una de esas naciones representadas por este grupo de personas, por estos grupos de 3,000 personas, hermanos, fue especial. Y a su lenguaje de ellos entendían el mensaje de Pedro. Y con diferentes palabras, dice aquí la escritura, gloria a Dios, se les invitaba a que fueran salvos de esta generación perversa. A cada uno a su traducción les llegaba el mensaje de Dios. Como a cada nación y lengua de este planeta, de este mundo, nos ha llegado el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Por la inspiración del Espíritu Santo, hombres inspirados escribieron esta palabra, hermanos, y aunque las traducciones puedan variar, hermanos, la esencia no se pierde, porque la esencia es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordémoslos, que el día de Pentecostés, hermanos, celebramos al Señor Jesucristo, gloria a Dios, celebramos la venida del Espíritu Santo, celebramos la primera cosecha de cristianos. Recuerda cuando tú creíste en el Evangelio, hermanos, cómo fue compungido tu corazón y este arrepentimiento llegó a tu vida. Gracias, porque le damos al Señor Jesucristo la honra, la gloria y la alabanza. Este día de Pentecostés es especial para tu vida. Deja que la llama del Espíritu Santo vuelva a tu vida. Deja que el Espíritu Santo vuelva a guiar tu vida. Dice la Biblia que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres que Dios vuelva a tocar tu corazón? Vuelve a la llama del Espíritu Santo. Deja que esa pequeñita llama que todavía arde en ti siga ardiendo en tu vida, de tal forma que vuelvas a experimentar su presencia, el gozo del Espíritu Santo obrando en tu vida. El Espíritu Santo es maravilloso en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Cuando no sabemos ni siquiera cómo orar, el Espíritu Santo pone palabras en nosotros. Hermanos, pone palabras en nosotros para poder hacer una oración correcta, como la que voy a hacer a continuación. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en tu iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da enseñanza. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo hace una realidad la vida de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Queremos que siempre mores en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que el Espíritu de Dios reine en nuestras vidas siempre. Amén.